amados hermanos, bienvenidos los que estamos aquí presentes y los que nos están viendo en este momento por Zoom y los que nos verán en esta tarde también. Les damos una cordial bienvenida por estar aquí presentes en este primer domingo del mes de agosto, en el cual tendremos Santa Cena. Les pido por favor a los que nos están viendo que tengan un pedacito de pan o galleta y un pedacito de jugo para cuando tengamos nuestro momento de la Santa Cena tengan con qué hacerlo. Que el Señor les bendiga hoy todo el día y todos los días de su vida. Amén. Amén. Te damos las gracias por permitirnos llegar hasta este lugar para celebrar la Santa Cena y escuchar la palabra que tú nos pones para que nuestro corazón sienta la presencia tuya en todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por permitirnos hacerlo de esa manera. Gracias por permitir que los hermanos estén sintonizados. Gracias por permitir que los hermanos estén presentes. Te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias. Para ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Juan, hermana Lili. Bienvenidos una vez más, amados hermanos. Gracias por unir su corazón, sus voces para alabar juntos a nosotros, al Señor. ¿Cómo están? ¿Tan alegres en esta mañana? ¿Están agradecidos? Estamos porque el Señor es bueno. Allí en tu corazón dile: Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres bondadoso y porque a ti te agrada, Padre, que vengamos a tu presencia con acciones de gracias, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda alabanza y acción de gracias. Para ti, Señor, este tiempo de alabanzas musicales y todo lo que vamos a hacer en esta mañana sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos, Señor. Entra con acción de gracia, por sus atrios alaba. Entra a su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabadle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Su misericordia.
Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Eres digno de nuestra adoración, Señor. Nos rendimos ante tu majestad, ante tu soberanía. Confiamos plenamente en ti, Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural, Eres nuestro Dios. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Eres tú, Señor, quien llena nuestra boca de tu alabanza. Con todo el corazón te adoramos. Sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural. No hay nadie como tú, Señor. Sobrenatural. Dile. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. El Señor es todopoderoso. El Señor conoce cada necesidad que hay en tu corazón. Vamos a presentársela delante de Él. Vamos a presentar al Señor nuestras situaciones, nuestros problemas de día a día. Así que donde quiera que nos encontremos, vamos a clamarle al Señor en esta mañana para que el Señor escuche nuestras peticiones y el Señor haga como Él quiera. ¿Ok? Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por este día, mi Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que han podido llegar hasta aquí. Y gracias, Padre, por los que se encuentran a la distancia, Señor. Señor, en este momento venimos ante ti a presentarte nuestras situaciones de día a día, nuestras situaciones de enfermedad, nuestras situaciones económicas, nuestras situaciones que nos quitan la paz en muchas ocasiones y no podemos descansar bien, Señor. Señor, yo te pido en especial por mi hermana Felisa, que ella se encuentra en una situación muy difícil con esta caída que ella tuvo, mi Dios. Y yo te pido, Señor, que allí donde ella se encuentre, tú le pases tu mano sanadora sobre ella, Señor. Y sobre todo, sobre su familia que está al pendiente, sobre su hija, que tú le des paz y tranquilidad en estos tiempos, mi Dios.
Señor, te pido muy especial en estos tiempos con mi hermano, por mi hermano Ramón. Mi hermano Ramón nos dijo el viernes que se encontraba mucho mejor, pero está cayendo en algo que realmente muchas veces debemos confiar más en ti y olvidarnos de las cosas que nos quitan la paz. Yo te pido, Señor, que tú le des paz a su corazón, que le des paz a su vida, Señor, y que siga confiando como hasta ahora en ti, Señor, y que no hay depresión que nos pueda sacar de nuestros conocimientos, mi Dios. Yo te pido que tú los bendigas allí a donde está. Te pido que bendigas también a Domitila, porque sé que es un momento muy fuerte para ellos, Señor. Señor, te pido por nuestra hermana Aura, te pido también por nuestra hermana Dora, y te pido, Señor, por aquellos que se me pueden olvidar en esta mañana, Señor. Te pido en especial por Diego, que dio positivo al COVID, Señor, y yo te pido que no sea nada fuerte, que sea algo realmente pasajero y que no le afecte más de lo que podemos pensar, mi Dios. Señor, también te pido por los que tienen situación económica, Padre, que tú le des provisión y que nos sigas dando provisión como hasta el día de hoy, mi Dios. Señor, aquellas situaciones que también nos quitan la paz por problemas que podemos tener en el hogar, problemas que podemos tener familiares fuera del hogar o problemas en el trabajo, Señor. Yo te los presento a ti, Señor, para que seas tú trabajando en cada uno de ellos. Y como siempre digo, que tú estés en medio de cada situación y que nosotros aprendamos que tú eres el mediador de esa situación, mi Dios. Te doy gracias, Padre, y te agradezco, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, aún con sus situaciones, Padre. Todas estas cosas te las presento en el nombre de Jesús. Amén. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque por tu bondad y por tu misericordia has inclinado tu oído a nuestras oraciones y nuestros ruegos. Aún, Señor, los que no se han expresado, ya tú conoces lo que hay en cada corazón. Y gracias, Señor. Que nosotros siempre recordemos quién tú eres, Padre. Porque en ti confiarán los que conocen tu nombre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Dices tú en tu palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Agradecidos estamos, Señor, por el Espíritu Santo que mora en cada creyente, en todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en ti, Señor. En esta mañana, Padre, pedimos con todo nuestro ser que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena
transformar vidas, Señor. Solo tu palabra lo puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos y enséñanos a amar tu palabra y a anhelar escucharla, retenerla, memorizarla y sobre todo ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. 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 La semana pasada terminamos una serie de mensajes que se llamaba, le pusimos por título, Ve y comparte. De manera que la idea central de esta serie era que nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Pero, ¿de dónde viene el poder para hacer esa predicación? Para compartir el nombre del Señor. ¿De dónde viene el poder para que nosotros podamos vivir una vida cristiana que agrade al Señor? Bueno, la respuesta a esa pregunta o a esas preguntas es que el poder que nosotros tenemos viene del Espíritu Santo. Y así he titulado esta nueva serie que vamos a comenzar, El poder del Espíritu. El Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo fue prometido por el Señor. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 16, nos dice: y yo rogaré al Padre, y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esa promesa, como todas y cada una de las promesas del Señor, se cumplió. Se cumplió el día de Pentecostés. Y aquí en Hechos 2, capítulo 2, verso 4 nos dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablar. De manera que nosotros también tenemos ese Espíritu Santo. Todo aquel que ha recibido a Cristo como el Señor y el Salvador tiene el Espíritu Santo en él. Entonces hoy quiero compartir acerca de tres actividades, tres cosas que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Entonces vamos a leer acá la porción que está en Romanos 8, 5 al 8. Yo les voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra, por el privilegio que me das de ser el predicador en este día, pidiéndote, Señor, que todo lo que diga sea para honrar y glorificar tu nombre y también para ministrar cualquier necesidad que haya dentro de nuestra congregación. Reconocer que nosotros podemos ser todopoderosos también a través del Espíritu Santo que nos has otorgado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El día de Pentecostés fue el día, como ya leímos, cuando el Señor cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo. Desde entonces, desde ese día de Pentecostés hasta el día de hoy, estamos viviendo el tiempo de la gracia del Señor. Y todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y como Salvador, de inmediatamente que toma esa decisión, que el mismo Espíritu ha estado trabajando con la persona, esa persona comienza a ser morador o
recibe el Espíritu Santo en su vida. La pregunta que podemos hacer es: ¿con cuál propósito Dios envió a su Espíritu Santo? Bueno, mira, aquí yo copié algunas. Darnos luz sobre las cosas de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Es quien nos llena, quien nos consuela, quien nos conforta, quien nos sella, quien nos exhorta, nos amonesta y nos capacita para servir a Dios. Todas esas funciones las cumple el Espíritu Santo en nosotros, de manera que por eso nosotros podemos vivir en el poder del Espíritu. Quiero hablar hoy de 3 funciones de las que mencioné anteriormente que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. En primer lugar, sujetarnos a la voluntad de Dios. Esa es la primera función que el Espíritu Santo hace en nosotros. A través de Él podemos nosotros sujetarnos a la voluntad de Dios. Mira lo que dice el verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. En el mundo hay 2 tipos de personas: los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Los que han recibido a Jesús como el Señor y Salvador y entonces tienen el Espíritu Santo morando en ellos, y quienes no lo han hecho, de manera que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Quienes dependen de todas sus actividades de la propia carne y de quienes dependemos del Espíritu Santo. La palabra nos dice que Dios no hace distinción de personas. Es decir, para el Señor no importa la edad, no importa la educación, no importa el género, no importa el talento, raza, clase social. Cuando digo género, hombre, mujer. Él nos hizo hombre y nos hizo mujer. De manera que para Él todos somos iguales, pero hay una gran diferencia. Es la relación que nosotros tenemos con el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Eso marca una gran diferencia. Entonces, hay 2 tipos de personas: quien ha creído en el Señor Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, y quien no ha creído en el Señor y por supuesto no tiene el Espíritu Santo. Entonces Pablo procede a hablarnos de la diferencia que hay entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne voy a compartir en primer lugar. Pablo nos dice que la esencia, la inclinación o la disposición de esas personas es vivir de acuerdo con los parámetros del mundo. La persona que no tiene a Cristo vive de acuerdo a los parámetros del mundo. Piensan solo en sí mismos y en lo que pueden lograr en la vida. Para ellos el éxito radica en cuánto dinero tienen, qué posiciones han alcanzado y qué posesiones han obtenido. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Es malo aspirar? ¿Es malo tener posesiones? ¿Es malo buscar cada día más y más cosas? No. La respuesta es no. Ahora, ¿a quién le das la gloria por lo que tú tienes? ¿A ti mismo o se la das al Señor? Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la diferencia. El que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Busca para su propio placer. Nosotros lo hacemos para honrar y para darle la gloria al Señor, reconociendo, escúchame bien, reconociendo que todo lo que nosotros tenemos viene del Señor, de manera que lo hacemos para darle la gloria a Dios. Los que viven en la carne concentran todo su esfuerzo en agradar a los hombres. El Señor le decía a los discípulos que era necesario que Él pasara por el sufrimiento de la cruz. Y Pedro le dijo: no, Señor, tú no puedes pasar por eso. No, ¿cómo es posible? Y mira lo que le dice el Señor, qué interesante, Mateo 16, 23. Pero Él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. De manera que poner la mirada en las cosas de Dios es ser piedra de tropiezo delante del Señor. Son las personas que viven sin Cristo y viven sin esperanza en este mundo. Ese es el primer tipo de persona que Pablo señala. Después dice, los que viven conforme al Espíritu. El segundo tipo de persona son aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu quien sustenta y preserva la vida espiritual de los que depositan su confianza en Jesucristo. Fíjense qué diferencia. Para que Dios es su máxima prioridad, no ellos. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que nosotros cada día entendamos que todo lo que somos se lo debemos al Señor Jesucristo. Es quien da en Dios, es para la persona que da en Dios su máxima prioridad. Ciertamente hay cristianos que no viven la plenitud del Espíritu. Quieren controlar algunas áreas de su vida y no entregar toda su vida completamente al Señor. Eso es algo sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar. Pero todo aquel que vive en el poder del Espíritu Santo depende de Él y piensa que Dios es lo más importante, y ellos siempre querrán hacer lo que Dios quiere para ellos. Los que no tienen el Espíritu y los que tienen el Espíritu. Eso es un conflicto que hay en nuestra vida, aún para nosotros los que hemos recibido al Señor como Salvador, el conflicto entre la carne y el Espíritu. Mira lo que nos dice Pablo en su carta a la iglesia en Galacia, capítulo 5, versículo 17. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no haga lo que quisiera. Hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Cuando nosotros permitimos, escúchame bien, cuando nosotros permitimos que nuestra vida sea determinada por la carne, nosotros entonces nos ponemos del lado de los que no tienen a Cristo como su Salvador. Pero cuando nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo, nos ponemos del lado de Dios y entonces estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Y el punto que yo estoy tratando es que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Escribía en el comentarista del Mundo Hispano, dice: cuando uno permite que la dirección de su vida sea determinada por el Espíritu, se pone del lado del Espíritu de Dios en el conflicto que hay entre el hombre y Dios. Y eso es en el poder del Espíritu Santo. El viernes, cuando estábamos reunidos, el grupo de hombres también, como se reunieron las damas, nosotros hablábamos de qué cosas nosotros debemos abstenernos, porque compartí acerca de un atleta que se abstiene de todo. Qué cosas nosotros los cristianos debemos abstenernos para poder vivir la vida en el Espíritu. Entonces nosotros hablábamos de lo que decimos, de la lengua, de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que leemos. Son cosas que el cristiano tiene que saber qué puede y qué no puede, o qué debe y qué no debe hacer. Bueno, si nosotros alimentamos más la carne, bueno, quiere decir que nosotros nos ponemos del lado que no es del Señor. Pero si nosotros nos alimentamos más el Espíritu, en el conflicto, como leí anteriormente, nosotros nos ponemos del lado de Dios. En primer lugar, entonces, nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. En el segundo lugar,
nos da su paz. El Espíritu Santo nos da su paz. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Aquí nuevamente Pablo establece una comparación, mostrando la diferencia entre el que tiene el Espíritu Santo y el que no le tiene, y aquí habla de vida o de muerte. El que no tiene el Espíritu Santo habla de la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es muerte. Recordamos, en otra oportunidad lo he dicho, la palabra muerte en el griego significa separación. Cuando alguien muere, se separa de nosotros. Aquí está diciendo que cuando nosotros ponemos la mente, cuando el hombre pone la mente en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios, está separado de Dios. Obviamente no está poniendo la confianza en Dios, no puede tener una relación con Dios, porque no toma a Dios en cuenta para nada. Yo estoy vivo, me dirán los que están escuchando y no han recibido a Cristo. Mira, tócame, yo estoy vivo. Sí, vivo físicamente, activo físicamente, pero muerto en delitos y pecados. Espiritualmente muerto, porque no tienen a Cristo en su corazón. Santiago 4:4 dice: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces se hace necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si el Espíritu Santo no interviene, nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Y eso lo podemos saber nosotros cómo éramos antes de recibir a Cristo y cómo somos ahora que hemos recibido a Cristo. Porque solo Él puede convencer a la persona de pecado y responder a Dios con fe y entonces ser vivificado. Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. La mente puesta en el Espíritu no solamente que nos da vida, nos da también paz. Vida y paz. Vida es sinónimo de ser cristiano. Nosotros somos renacidos, nacidos de nuevo. Tenemos nueva vida. Justamente lo que Nicodemo en su entrevista cuando habló con el Señor, y el Señor le decía: es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Quiere decir que yo entonces me voy a poner en el vientre de mi madre nuevamente para nacer? No. Tiene que nacer espiritualmente. Nosotros hemos nacido espiritualmente porque hemos recibido la gracia del Señor. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hemos pasado de muerte a vida porque el Espíritu Santo mora ahora en cada uno de nosotros y somos nuevas criaturas. Al ser nuevas criaturas, ahora entonces tenemos una relación con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente que nos da la vida, sino que nos da su paz. ¿Cómo es la paz de Dios? Bueno, la paz de Dios tiene una característica especial. No depende de las circunstancias. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da. El mundo da la paz
si tenemos posesiones, si se cumple todo lo que nosotros queremos, creemos, estamos tranquilos porque lo tenemos todo. Pero basta que venga un problema, basta que venga una enfermedad, basta que venga una quiebra económica y entonces todo aquello se va a la ruina. La paz que nosotros tenemos es por la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Que no importa cuál sea la situación que nosotros estamos atravesando, Dios está en control. Anteriormente éramos enemigos de Dios, pero al recibir a Cristo somos ahora llamados hijos de Dios y herederos de las promesas. Hijos de Dios y herederos de las promesas. Ahora tenemos paz por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 5.1, un versículo que ustedes conocen muy bien, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos ayuda entonces el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios, nos ayuda a tener vida y a tener paz, y además nos ayuda a agradar a Dios. Agradar a Dios. Esa es la tercera acción que el poder del Espíritu Santo hace en nosotros. Pues la intención de la carne, versículo 7, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Leo otra vez lo que el comentario bíblico Mundo Hispano señala. Por más que se esfuerce una persona no redimida, sus esfuerzos religiosos son en vano, porque no pueden servir a Dios. ¿Por qué una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios? Bueno, la mente de esta persona está enfocada en las cosas terrenales, ya lo dije, está enfocada en las cosas de la carne. Sus patrones, sus pensamientos, su orientación son hacia su persona. ¿Qué puede ser Dios para mí? No, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Como agradecimiento a lo que ya Él hizo por ti y por mí. Buscan su gloria personal. De manera que una persona no salva no puede tener amor genuino hacia Dios o hacia las cosas de Dios. No le es posible, porque es el Espíritu Santo por naturaleza. Nosotros somos enemigos de Dios. Someterse a los designios de Dios no depende de nosotros, porque como dije, al contrario, nosotros cada vez nos alejamos más y más de Dios. Pero por su amor, por su misericordia, por su sacrificio y por enviar al Espíritu Santo, nosotros hoy podemos tener relación con Él. Solo es posible por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. A los cristianos nos cuesta sujetarnos. Aún a nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos cuesta sujetarnos a las cosas de Dios. Imagínense los que no lo tienen. Por eso es que dice, no solamente que no lo tiene, ni tampoco puede. Si a nosotros nos cuesta, imagínense a los que no lo tienen. Colosenses 1:10. Para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. En el poder del Espíritu nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Nos da vida y nos da paz. Y somos agradables delante de Dios. Y termino con este versículo, que es la conclusión que Pablo llega en este mismo capítulo hablando de esto. Y dice, así que, recuerden, así que la cláusula de contingencia. De manera que si ustedes vienen haciendo esto, hermanos,
somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que hacer morir en nosotros las cosas de la carne. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta reflexión, Señor, que hemos llevado en este día, confiando cada día más en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Padre. Tú me prometiste enviarlo, vino y permanece con nosotros hasta el día de tu segunda venida. Así que te pido, Señor, que podamos ser fuertes, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo en cada una de las acciones que nosotros tomamos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como digo mi hermana Lilia al principio del servicio, en el tiempo, cuando estábamos orando por este servicio, hoy es el primer domingo del mes. El primer domingo del mes nosotros celebramos la Santa Cena. Todos ustedes están servidos con los elementos, el pan y el jugo de la vid, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La Santa Cena no es otra cosa que recordar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estábamos hablando de quién es cristiano, el que tiene el Espíritu Santo en su vida y el que no lo tiene. Y el único requisito que se pide es que tú tengas comunión con el Señor, que tú hayas recibido a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida, que hayas establecido una relación personal con Él. Y entonces somos libres de tomar la Santa Cena. También la palabra nos dice que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Y si en esta mañana hay algo que tú tienes que confesarle al Señor, hay algo en tu vida que tú sabes que no es de agrado del Señor, bueno, ora al Señor en este momento. Vamos a tomarnos un tiempo a orar y a ponernos en las manos del Señor y confesar cualquier situación, cualquier pecado que nosotros hemos estado cometiendo y que, como vimos, pues desagrada a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomarnos un minuto en esto y entonces pues vamos juntos a compartir de los elementos que nos hablan o que representan al Señor Jesús. A su Hijo
elementos que representan el cuerpo del Señor Jesús, su sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Voy a pedirle a Karina que haga una oración dando gracias al Señor por su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito Dios, gracias por amarnos tanto y enviar a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque no hay amor tan grande como ese. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu cuerpo en sacrificio vivo en mi lugar, Señor, donde yo tenía que estar. Tú tomaste mi lugar, Señor, y entregaste tu cuerpo para redimirnos a cada uno de nosotros, Señor, de nuestros pecados. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que no fue fácil, porque sé que sufriste, pero gracias, Señor, porque venciste la muerte y porque en esta mañana podemos conmemorar y celebrar que resucitaste y que por eso tenemos vida eterna. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. Amén. Amén. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan juntos, diciendo en memoria de Cristo. El otro elemento, como les dije anteriormente, es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice su palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa es o fue y sigue siendo para la limpieza de nuestro pecado. Así que le quiero pedir a Yadi que haga una oración dando gracias por el sacrificio del Señor y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, amado Señor, amado Salvador, por darnos este privilegio de recordar juntos lo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias desde el fondo de nuestro corazón, Señor, por haber derramado tu sangre para limpieza de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque por ese sacrificio hoy podemos nosotros entrar confiadamente al trono de tu gracia. Gracias, Señor. Dice en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y tu sangre preciosa nos limpia, Señor, de todo pecado. ¿Cómo no estar agradecidos hacia ti, Señor? Para ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continúa la lectura acá en 1 Corintios 11, verso 25, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar juntos la copa diciendo: ven, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias por la vida perfecta que viviste, porque era necesario que el Cordero perfecto hiciese el sacrificio. El Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Gracias, Padre. Como decía Karina en su oración, éramos nosotros quienes deberíamos estar en esa cruz, sufriendo el dolor de los clavos, de los golpes, de la corona de espinas. Pero tú, Señor, en tu amor y tu misericordia te dignaste a ir a hacerlo por nosotros, para que nosotros, creyendo en ese sacrificio y aceptándolo en nuestro corazón, pudiésemos tener hoy presencia delante de ti y tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero no solamente entregaste tu vida y fuiste sepultado, sino que al tercer día resucitaste. Y esa resurrección es la base de nuestras creencias, porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que ha de volver a juzgar al mundo. Pero nosotros tenemos la seguridad de la presencia del Espíritu Santo, quien es nuestro abogado delante del Padre y del Hijo. Gracias, Señor. Hoy hemos, como iglesia, recordado ese sacrificio para decirte gracias, Jesús, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso. Podemos recordar el sacrificio de nuestro Señor y vivir en victoria. Amén. Amén. Este miércoles nos estamos reuniendo vía Zoom. Siempre compartimos el link Iglesia Familia de Dios en el WhatsApp. Así que estar pendiente y sobre todo conectarnos e invitar a otras personas. Sigue enviando tus peticiones a Iglesia Evangelista Familia de Dios @gmail.com, y tienes varios números de teléfono, siempre aparecen en pantalla. Puedes llamar confiadamente y comprometernos nosotros a orar por ti. Cada tercer viernes de mes nos vamos a estar reuniendo el Ministerio de Mujeres y Ministerio de Hombres. Así que siempre atentos a la próxima reunión en agosto e invitando a otras personas, otras mujeres, otros hombres que se unan a ese grupo tan hermoso. Pasando un tiempo maravilloso este viernes y le damos muchas gracias al Señor, de verdad que sí. Vamos a estar de pie. Gracias, amigos, gracias hermanos, por estar conectados en este día. Que el Señor te guarde, te bendiga. Vamos a orar. Yo quiero pedir al pastor que pueda despedirnos en oración, por favor. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta mañana, que hemos podido alabar, hemos podido glorificar, hemos podido exaltar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das de cada domingo reunirnos con ese propósito. No solamente nuestra iglesia, la familia de Dios, sino todas y cada una de las iglesias que lo hacen hoy con ese mismo propósito. Padre, gracias porque hoy recordamos ese acto, ese hecho tan importante como es el hecho del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario y tu posterior resurrección. Y te pedimos, Señor, que siempre sigamos poniendo nuestra mirada en esa cruz del Calvario, poniendo nuestra mirada en ti y buscando cada día más y más la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo oramos y damos las gracias. Amén y amén. Yo sé